Bien, buenos días. Estamos a la espera de que se incorporen a la comisión los dos representantes de los grupos minoritarios, pero como vemos que se están retrasando un poco, vamos a dar comienzo a esta reunión de la Comisión No Permanente de Estudio sobre el fraude fiscal. Para la lectura del orden del día tiene la palabra el señor secretario de la comisión. Gracias, señora presidenta. Comisión No Permanente de Estudio sobre el Fraude Fiscal, de 24 de febrero de 2014. El orden del día es el siguiente. El primer punto, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. El segundo punto consta de dos comparecencias. La primera del presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura, AUCES, y la segunda la del presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Damos la bienvenida, por tanto, pasamos primero a la aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. ¿Hay algún problema con la aprobación de este acta? ¿No? Bien, pues queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Y pasamos al segundo punto del orden del día, a las comparecencias, y quiero, como es habitual en esta comisión, dar la bienvenida al presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura, don Javier Rubio Merinero, al que le agradecemos que esté hoy aquí para darnos su punto de vista sobre lo que él considere oportuno para el estudio del fraude fiscal en Extremadura. En primer lugar, y para presentar la petición de comisión, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, don Jorge Amado Borrella, por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, dar las gracias al señor Rubio, señor don Javier Rubio, por venir a esta comisión. Consideramos que es una comisión de estudio muy importante para nuestra comunidad autónoma. Sabe usted que se hablan ya de una cifra desorbitada de posible fraude fiscal en nuestra región, no solamente en nuestra región, también a nivel nacional, pero desde luego en nuestra región, que puede llegar a igualar lo que supone el presupuesto de la Junta, es decir, cerca de 5.000 millones en economía sumergida, ¿no? Esto no hace falta decir que esto, sin duda, pues supone un esfuerzo económico que se queda en unos cuantos cuando debería ser de todos. Esto implica y se traduce en más recortes sociales y en más recortes de carácter económicos, ¿no? Entonces, lo que pretendemos con esta comisión de estudio es que entre todos y todas, todos los agentes sociales extremeños, junto con todos los grupos parlamentarios aquí representados, busquemos posibles soluciones. Primero, ¿dónde están las posibles bolsas de fraude fiscal, de economía sumergida? ¿Dónde pueden estar y en qué manera entre todos y todas podemos evitar este robo? Porque no deja de ser un robo a todas y a todos los ciudadanos, ¿verdad? En definitiva, no voy a hablar mucho más, porque aquí lo interesante en esta comisión es lo que ustedes nos digan, lo que usted plantee. Y luego ya la segunda vuelta, pues hablaremos más detenidamente de cosas más puntuales quizás, o de cosas que queramos que se haya quedado en el tintero. Y insisto que lo importante no es lo que digamos aquí nosotros, sino lo que diga usted. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado Borrella. Y a continuación tiene la palabra por tiempo máximo de 15 minutos don Javier Rubio, presidente de la Asociación de Consumidores de Extremadura. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Me gustaría repartir mi intervención para todos los grupos que las he traído escritas. Están aquí para cuando... pues en primer lugar agradecer a la comisión la solicitud de comparecencia de la Unión de Consumidores y asociación que represento, y que para dar nuestra opinión en un tema tan importante. Siempre para nosotros es un placer venir a la Asamblea a aportar, en la medida de nuestras posibilidades, pues nuestro punto de vista a los señores y señoras diputadas de la Asamblea. Todos estaremos de acuerdo que el consumo es una materia transversal y que las asociaciones de consumidores trabajamos en los ámbitos más variados.
salud, medio ambiente, telefonía, electricidad, reparaciones, productos financieros, seguros, etcétera, etcétera. Salir en los medios de comunicación hablando sobre copago sanitario, sobre las nuevas tarifas eléctricas o sobre el canon de saneamiento nos atribuye a las asociaciones de consumidores un aire de sábelo todos, aunque en realidad no somos más que aprendices de todo. Esta atribución implica, en ocasiones como esta, hacer un esfuerzo importantísimo para intentar llevar el asunto del que nos piden opinión al terreno del consumidor. Porque, ¿cómo enfocar el fraude fiscal desde el punto de vista del ciudadano de a pie, cuando en la mayoría de ocasiones nos vemos inmersos en él por incitación del agente económico con el que contratamos un servicio o con el que compramos un producto? Parece difícil. Sin embargo, desde la Unión de Consumidores siempre hemos puesto de manifiesto el papel protagonista que debe de asumir el consumidor individual para, integrando sus decisiones de consumo con las de otros muchos consumidores, influir en las prácticas del mercado. Y, entre otras muchas cosas, conseguir que la lacra del fraude fiscal, sobre todo en el IVA, al que me referiré durante toda mi intervención por ser el impuesto que generalmente puede defraudar el ciudadano como consumidor. La rueda de la economía tiene 4 radios principales muy claros y que además aparecen en distintas fases. Primero, un ciudadano tiene una idea, se decide hacer empresario y ponerla en marcha. Segundo, y como suele suceder en la inmensa mayoría de las ocasiones, pide financiación y acude a una entidad financiera en busca de apoyo económico. Y una vez puesto en marcha el proyecto, contrata a trabajadores que reciben un salario por su desempeño. Por último, los ingresos de esta actividad empresarial supondrán unos beneficios para el empresario y unos ingresos para los trabajadores y sus familias. Y estos, además, lo gastan en bienes de consumo. Y que todo este sistema funcione hará que el empresario vuelva a invertir, que contrate a más personas y, al final, se generen más beneficios, se genere más trabajo y se genere más consumo. Lo que quiere decir que las familias tengan más capacidad de consumo, aumentando su gasto y por ende nuevos beneficios para el empresario y así sucesivamente. Pero todo este sistema quiebra cuando uno de los radios de la rueda en algún eslabón se para. Y en esta ocasión creemos que ha sido la financiación, que en vez de un radio de la rueda ha sido un paro que ha paralizado su movimiento. En un momento económico como el que vivimos, en el que la mayoría de la sociedad, empresarios o trabajadores, hemos visto reducido nuestro nivel de ingresos, la única opción para mantener nuestro balance saneado es reducir gastos. Y en demasiadas ocasiones los impuestos son concebidos más que como nuestra contribución al sistema económico o como una muestra de solidaridad, como un gasto prescindible. Por eso, desde nuestro punto de vista, es absolutamente necesario concienciar a todos los estamentos de la sociedad de la necesidad de dejar a un lado el aspecto individual de los impuestos, un gasto o un incremento del precio del producto, y considerar su aspecto colectivo, una contribución al sistema. En el contexto de la crisis económica, desde un punto de vista individual, y el individuo es por naturaleza egoísta, ¿quién se resiste a pagar un 21% en la compra de un producto o en la contratación de un bien? ¿O un 10% en la reforma de una casa? Sin duda, pocos. Pero debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones el consumidor no pide defraudar. Quizás porque no se le ocurre, pero se encuentra con que el vendedor o el prestador del servicio se lo ofrece o incluso le anima. Y a veces casi es imposible decir que no. En una comparecencia anterior yo hablaba de que vivir en Extremadura pues era, no sé si decía maravilloso, pero que era bueno. Aquí tenemos nombres y apellidos, tenemos caras, nos conocemos. Vivir en una gran ciudad somos un número, pero a veces también te lleva a lo contrario, a que vayas a reparar algo y que conozcas a la persona que te va a prestar el servicio y te diga: ¿necesitas factura? ¿Para qué quieres factura? Y casi te ves obligado. Lo explico porque a veces no se entiende el de vernos obligados a decir, es imposible decir que no.
Pero, ¿por qué el consumidor individual accede? Desde nuestro punto de vista, por muchos factores. En primer lugar, es evidente que por ahorro. Si no pago el impuesto, el coste de la reforma de la casa es inferior. Pero debemos de ser conscientes que ese ahorro tiene muy poco recorrido y que al final terminaremos pagándole de una u otra forma. Por ejemplo, si nadie defraudara, es posible que no hubiéramos tenido que imponer medidas como el copago en medicamentos para los pensionistas. O no se hubiera tenido que subir el IVA. Pero además hay otros factores que influyen. Por ejemplo, mensajes publicitarios como el día sin IVA dan la sensación a muchos ciudadanos de que los impuestos se pueden no pagar, sin llegar a entender que el IVA de esa operación lo paga el comercio, que lo único que hace es un descuento. Pero una publicidad lícita nos hace entender, para atraer más al público, nos hace entender cosas diferentes y mensajes complicados de entender en muchas ocasiones para el consumidor. La práctica de demostrar los precios sin IVA en muchos presupuestos, incrementándose de forma notable cuando vamos a firmar el contrato o cuando llega la primera factura, lo convierte a este impuesto en una sorpresa muy desagradable, que a poco que podamos evitaremos. En este plan individual, que se basa en la falsa creencia de que no pagar impuestos es mejor para cada uno de nosotros, hay que incidir en los problemas que plantea carecer de factura. Si no hay factura, no hay relación contractual, lo que imposibilita, por ejemplo, ejercer nuestro derecho de garantía, que el fabricante del aparato averiado negará si no presentamos dicha factura de compra. A los efectos probatorios que ésta tiene cuando queremos presentar una reclamación por cualquier motivo. Y lo más grave, la posible desaparición de empresas que estén totalmente en regla por la competencia desleal que se les hace de quien no pagan impuestos y se ahorran ese gasto, con lo que se cierran empresas y trabajadores que cotizan legalmente se ven expulsados del mercado de trabajo. Pero además de concienciar sobre los problemas que defraudar puede acarrear en el ejercicio de nuestros derechos como consumidores, se debe también incentivar que siempre se pida factura. Hace solo unas semanas en Portugal se ha habilitado un sistema que consiste en sortear un coche entre personas que tengan facturas de compra, mediante una participación de cada 10 euros facturados. Y ha habido otra que desde las asociaciones de jóvenes empresarios se proponía incentivar el consumo con factura mediante beneficios fiscales a quien superasen un cierto nivel de gasto. Son propuestas imaginativas, pero debemos tener mucho cuidado con ellas, ¿no? Porque más que el consumo racional y sostenible, podemos estar incentivando un modelo de consumo que, sin llegar a los excesivos niveles de consumo de épocas pasadas, sí que podrían llevar a un sobreendeudamiento de los consumidores que debemos de evitar a toda costa. Por otra parte, y desde el punto de vista colectivo, estamos asistiendo a una incongruencia mayúscula. Por un lado, la sociedad en su conjunto protesta contra los recortes, pero podemos hacerlo en conciencia cuando la economía sumergida supera el 25% y el fraude fiscal el 8%. Desde nuestro punto de vista, no somos conscientes de que el IVA que no pagamos contribuye a cerrar urgencias de hospitales o a que el AVE se retrase en llegar a Extremadura. En este sentido, es prioritario hacer campañas de concienciación colectiva, mostrando con mucha más pedagogía y transparencia dónde van nuestros impuestos. Lamentablemente existe una cierta tendencia en toda nuestra sociedad a justificarse o a justificarnos el fraude fiscal, bajo la premisa de que para que se lo lleven otros, me lo llevo yo. Muchos ciudadanos excusan el fraude amparados por la aparente generación de la corrupción en todos los niveles de la sociedad. Por tanto, creemos que más pedagogía, más transparencia y mayor honestidad con los ciudadanos pues medidas como la amnistía fiscal, por mucho que pueda parecer interesante desde el punto de vista económico, hacen mella en la credibilidad del sistema. Pues los ciudadanos vemos cómo se castigan casi simbólicamente conductas que, de hacerlas nosotros, aún por mucho menor importe, serían proporcionalmente mucho más penalizadas. Por ejemplo, si nos retrasamos en el pago de un impuesto municipal, se inicia la vía de apremio con recargos que en poco tiempo llegarían al 20%.
Sin embargo, quien ha defraudado varios millones, se le rebaja la sanción si lo reconoce. Y por otra parte, creemos que es necesaria una mayor voluntad política para perseguir este fraude. Desde las asociaciones de inspectores de Hacienda han puesto de manifiesto en multitud de ocasiones los defectos de la inspección y desde los gobiernos no se han solucionado. Y como llevamos haciendo desde hace muchos años, desde la Unión de Consumidores de Extremadura apostamos por una reforma fiscal en profundidad, en la que prime la progresividad de los impuestos, es decir, que pague más quien más tiene. Pues gran parte de lo que pagamos cada día, como el IVA, el impuesto de hidrocarburos, el de la electricidad, lo hacemos con independencia de nuestra renta. Y además, esa falta de progresividad se observa también entre comunidades autónomas. Es evidente que el impacto que tiene la subida del IVA sobre el poder adquisitivo de un extremeño es muchísimo más acusado que la de un navarro o la de un vasco. Por tanto, el IRPF debería contemplar estas diferencias y gravar en mayor medida las rentas altas, permitiendo así la rebaja de otros impuestos no progresivos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, y para la fijación de posiciones, se podrá pedir aclaración a las afirmaciones de don Javier Rubio en nombre de la Unión de Consumidores. Tienen la palabra los grupos parlamentarios de menor a mayor por tiempo máximo de 10 minutos. En ausencia del Grupo Mixto, Agrupación de Diputados, PRES-CRES, tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en boca de su portavoz, don Víctor Cascos. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señor Javier Rubio, por su explicación. Tengo que pedirle disculpas por haber faltado 5 minutos, 10 minutos de su explicación previa, pero acabo de salir de otra comisión y, por lo tanto, me resultaba imposible. En todo caso, afortunadamente tenemos los medios que permiten su grabación. Esta tarde ya estará colgado en YouTube, lo que me permitirá poder cumplir con esa parte que no he podido escuchar. Respecto a su intervención, que sí he tenido la oportunidad de oírla, estoy totalmente de acuerdo prácticamente en cada una de las cosas que ha expuesto. Yo coincido con usted que efectivamente ese discurso tan extendido de que es mejor no pagar impuestos, que nos resulta la vida más fácil, y por lo tanto esa práctica también tan extendida de pedir, de ahorrarse en facturas, a pesar, como usted dice, y buena prueba es su asociación, donde conocen los problemas que pueden surgir, a pesar de que eso suponga no poder hacer frente, por ejemplo, a algún desperfecto, algún problema que se tengan con el producto adquirido. El origen de esa práctica, de ese discurso extendido, de esa mentalidad colectiva, probablemente sea uno de los problemas que habrá que ir abordando con una campaña de sensibilización, con una campaña de concienciación entre la población acerca de lo que significan pagar impuestos y lo que se obtiene, los beneficios que obtenemos todos los españoles cuando estamos al corriente con el fisco. Pagar impuestos, lo hemos dicho y no está de más repetirlo, es contribuir a la sanidad, a la educación, a la asistencia social, a las coberturas sociales. Por lo tanto, esa revalorización de lo público, probablemente de lo que es de todos, de lo que supone contribuir entre todos al mantenimiento de esta sociedad, debería fomentarse. Ello nos obedece de que efectivamente las escandalosas subidas de impuestos indirectos que se han producido en este país, el IVA es un ejemplo de ello, no solo contribuyen a afianzar esa práctica, puesto que estamos hablando ya en un terreno donde los impuestos terminan por ser una carga excesiva e injusta, por lo tanto, para el ciudadano. Por lo tanto, poco va a favorecer a la lucha contra el fraude fiscal las subidas de impuestos que se han venido produciendo en los últimos años, lejos de acotar, de impedir que esa práctica se siga extendiendo, lo que va a hacer probablemente es favorecerla. En todo caso, nosotros estamos de acuerdo con lo que usted ha planteado. Tenemos intención, una vez que finalice esta comisión, de elaborar un informe, un estudio, unas conclusiones lo más amplias posibles sobre la realidad del fraude fiscal y, por lo tanto, también añadiendo las soluciones que se deben dar, y tenga buen seguro que
la mayoría de sus propuestas las queremos recoger porque nos parecen muy oportunas y muy útiles para la labor que está realizando esta comisión. Nada más. Muchas gracias, señor Casco. A continuación, por tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra don Jorge Amado Borrella, portavoz del Grupo Parlamentario Socialistas Regionalistas. Muchas gracias, señora presidenta. Señor don Javier Rubio, muchísimas gracias por las aportaciones que ha hecho, sin duda productivas, y que nos vendrá muy bien a esta comisión para sacar esas conclusiones y esas posibles, más que posibles, soluciones que debemos plantear en el informe final de esta comisión. Usted ha hecho referencia a algo que ha hecho referencia la inmensa mayoría de los comparecientes que le han precedido a usted, es decir, la cultura fiscal, ¿no? La poca cultura fiscal, desgraciadamente, que tenemos en nuestro país, ¿no? Esto de la picardía, ¿no?, de intentar evitar impuestos, ¿no? Y parece que es hasta como bueno aquel que evita impuestos, ¿no? Lo que he dicho antes, estamos hablando que si esto no existiera en Extremadura, tendríamos casi el doble del presupuesto del que tenemos. Tendríamos doble cobertura social, doble cobertura, doble inversión. Es decir, o sea, hay que concienciar a la gente a través de esa vía. Es decir, lo que usted decía, la reflexión que usted hace, que no es un gasto, un impuesto no es un gasto, un incremento sobre el precio. No, eso se repercute porque luego, evidentemente, tiene sus consecuencias, lo que usted ha dicho. Impuestos, lo que ha dicho también el señor Casco, es decir, subir impuestos indirectos, como se ha subido el IVA, el canon del agua, céntimo sanitario, copago, etcétera, etcétera. Si no, no haría falta ese tipo de impuestos indirectos. Ha hecho usted algo que ya también, ha hecho usted referencia a algo que lo hizo también los jóvenes, la Asociación de Jóvenes Empresarios, que por una parte puede resultar interesante, pero por otra yo no estoy muy seguro que sea muy justo. Es digamos, el beneficio, establecer una serie de beneficios al consumo, ¿no? Es decir, el que consuma y de forma responsable, por decirlo así, que tenga un beneficio, ¿no? Es decir, o como, digamos, un estímulo, según la escuela conductista psicológica, un estímulo positivo a aquel que cumpla y no un castigo al que incumpla, ¿no? También se podría ver desde ese punto de vista. Lo que pasa es que a mí me crea dudas el impuesto, o sea, el beneficio fiscal al gasto. Le digo por qué. Porque al final el que más capacidad de gasto tiene, que suele ser el que más poder adquisitivo tiene más beneficio fiscal. Es decir, se está premiando un poco más al que más tiene, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que a mí me lleva a plantear esa duda. No obstante, sí se podría regular quizás un tope de consumo. No me parece mal la idea, desde luego, desde el punto de vista que yo estoy de acuerdo que también el que cumpla, digamos, no estaría mal que se viera recompensado de alguna manera y que no siempre sea la única vía castigar al incumplidor. Desde ese punto de vista, bien, pero planteo esa duda. Y usted ha hablado también de una gran reforma fiscal, sin duda que es muy necesario hacerla, y una reforma fiscal progresiva y en función de la capacidad de consumo, en función de la capacidad de renta del contribuyente. Más de acuerdo no podemos estar, es lo que venimos planteando mi grupo parlamentario desde hace tiempo y lo que queremos hacer. No podemos andar haciendo siempre pequeñas exenciones, bonificaciones, o retocando y venga a retocar el sistema tributario en función de quién gobierna, en función de si se avecinan elecciones o no, para bajar un poquito los impuestos y a ver si me votan más. Entonces, esto al final genera un auténtico sistema, que es lo que tenemos, un sistema tributario automático, caótico. La gente ya no sabe qué se beneficia, qué beneficios fiscales tienen. Es decir, hay que simplificarlo y hay que hacer un sistema fiscal que garantice ingresos, que esa es la clave, garantizar ingresos de forma permanente en las arcas públicas, independientemente de los vaivenes del mercado, que es lo que nos ha pasado con la crisis. Cuando la crisis va muy bien, tenemos unos ingresos, generas ingresos muy bien, pero cuando la economía va mal, hay una recesión, nos quedamos sin ingresos. Es decir, había que hacer un sistema fiscal que, independientemente de los ciclos económicos del mercado, garantizara unos ingresos fijos, ¿no? Y en esa línea a nosotros nos va a encontrar porque estamos sin duda de acuerdo. Por lo demás, nada más que añadir, simplemente decir que, como he dicho en un principio, son ideas muy interesantes que compartimos plenamente. Mi única duda, que entenderá usted que es razonable, el tema de un beneficio fiscal al consumo, también puede dar lo que ha dicho usted, y estoy de acuerdo, que la gente se vuelva a endeudar en exceso cuando se incentive en exceso el consumo, también puede ser preocupante la deuda privada, y en ese sentido es lo único que planteo. Lo demás, sin duda, haremos sus aportaciones para hacerlas llevar a nuestro informe a final de esta comisión, y insisto,
gracias a su aportación estoy seguro que será mucho más productiva. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado Borrella. Como veo que se ha incorporado el representante del Grupo Parlamentario Mixto, no sé si quiere hacer alguna aportación. Muchas gracias, señora presidenta. No, porque no he escuchado la intervención. Lógicamente sería una osadía por mi parte intervenir ahora. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, don Javier, por su asistencia. Coincidimos con usted en que es imprescindible la concienciación ciudadana, la concienciación empresarial, y que los impuestos son una inversión para el presente y para el futuro. Los distintos tipos de tributos nos sirven, como bien ha dicho usted, pues para tener escuelas, universidades, centros de salud, sanidad pública, carreteras, ferrocarriles, porque, en fin, en sí mismo nos benefician a todos y eso es lo que tenemos que tener presente. Y por eso, desde este grupo parlamentario, consideramos que los impuestos son una inversión y que deberíamos contribuir todos y que eso se lo tenemos que hacer llegar a los ciudadanos. Pero no coincido con usted del todo, mi grupo no coincide, que la subida de impuestos se debe solo y exclusivamente al fraude que se ha practicado. Es cierto que en España hay un nivel de fraude fiscal y de fraude laboral muy alto, que desde las administraciones públicas, desde las distintas administraciones públicas, se tiene que estar luchando día a día y se tienen que poner distintas medidas para paliarlas, pero también es cierto que esta subida de impuestos, esa subida de los distintos tributos, se ha visto producida por una mala gestión económica de distintos gobiernos. Esa mala gestión económica ha provocado una serie de déficit y ha provocado una ruina en las arcas públicas que los contribuyentes tenemos que paliar y tenemos que remendar. Entonces, mirarlo por ahí, en eso no coincidimos con usted. Usted ha dicho que la amnistía no conlleva que no está a favor de la amnistía fiscal. Creo que ningún grupo parlamentario está a favor de la amnistía fiscal, pero sí es cierto que tenemos que hacer aflorar los distintos capitales ocultos, pero aflorarlos de una forma como se está produciendo ahora o como se produjo hace unos años, en que se ponían en circulación y no se volvían a esconder. Y si una persona que tenía un capital oculto en Suiza o en algún paraíso fiscal y había producido un delito o estaba en curso en un delito, a esa persona no se le producía la amnistía fiscal, sino que se le perseguía y se le persigue. Porque ante todo están los ciudadanos y los ciudadanos que contribuyen día a día. Estamos de acuerdo en que es necesaria una reforma fiscal que, según tiene constancia este grupo parlamentario, el Gobierno de España ya está encaminándose a ella para incentivar el consumo y para que sea mucho más progresiva los distintos impuestos y los distintos tributos. Estamos de acuerdo en que es fundamental garantizar una serie de ingresos, pero también que los responsables políticos y los gestores públicos tienen que saber que en tiempos de bonanza no se pueden gastar todo, para que cuando vienen momentos de vacas flacas como los que son ahora mismo, pues no nos veamos en la situación que nos hemos visto abocados todos los ciudadanos, que es contribuir más porque había un déficit bastante significativo. Aparte de estas medidas que son las que ustedes han señalado, a mí me gustaría que nos dijera qué le parece esa limitación del pago en efectivo de 2.500 euros propuesta por el Gobierno y llevada a cabo, la caja única para el tema del IVA, la exclusión del régimen de módulos propuesto por el Gobierno, que, según hemos tenido constancia recientemente, los distintos inspectores de Hacienda van a hacer pues como un perfil de los defraudadores
porque dicen que tienen una serie de pautas comunes y si cree que eso es efectivo para la persecución de tanto el fraude fiscal como el fraude laboral, porque no solamente defrauda el que no ingresa los distintos impuestos a los que está obligado, como el IVA, sino también aquel que está trabajando haciendo una competencia desleal y tampoco contribuye a la hacienda pública. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Y a continuación, y para respuesta a los grupos parlamentarios, tiene de nuevo la palabra don Javier Rubio. Muchas gracias, señora presidenta. Por ir contestando, pues, darle las gracias al señor Víctor Cascos porque ha estado de acuerdo en prácticamente todo lo que hemos propuesto. Al diputado del Partido Socialista. Esto era una propuesta que hay de los jóvenes empresarios en Portugal. No es que se haya llevado a cabo. Lo que se ha llevado a cabo es dar un vale por cada 10 euros de compra para el sorteo de un coche. Evidentemente, digo que son propuestas imaginativas que no sé si darán resultado o no. Evidentemente, puede llegar a que la gente consuma más y llegar a ese consumismo que sí que decía que no es deseable. Aunque somos de los que pensamos que después de esta crisis nada va a ser igual que era antes, creemos, porque la gente se tendrá más conciencia a la hora de gastar, ¿no? Y en cuanto a la señora diputada del PP, yo no he dicho que solamente se haya subido por este tema, o yo por lo menos no he pretendido decir que sea la única causa de que se hayan subido impuestos. Es una de ellas, ¿no? Evidentemente ha habido otros problemas financieros que yo creo que no entraban dentro de la comparecencia y por eso tal, pero he dicho que era una de las causas, ¿no? Y en cuanto a la amnistía fiscal, yo es que ha sido una aportación muy personal, ¿no? Yo creo que todos los gobiernos de una manera o de otra lo han hecho. Yo no pretendo hacer una intervención política ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que quien no ha comentado con su amigo si juego a la lotería y tengo que pagar más impuestos que alguien que sí que ha cometido un delito, que se lleva el dinero fuera y que ahora tiene que pagar un 10% solamente, ¿no? Yo por lo menos lo he comentado con más de una persona. Pero bueno, era una forma de decir que los ciudadanos a veces percibimos las situaciones que aporta el país de una manera diferente a la que muchas veces la clase política lo ve. Simplemente, no era por decirlo Evidentemente, cualquier ciudadano que defraude y si Hacienda, digamos, le pilla, le van a sancionar bastante más que a personas que han defraudado mucho más y que se lo han llevado. Creo que lo decía claramente y era por eso. Esta es la sensación que se tiene en muchas ocasiones. En fin, yo no he pretendido hacer ni hincapié en personas que defraudan, si son trabajadores o son empresarios. Yo he dicho que hay responsables de la patronal que han dicho que los empresarios que defraudan ellos no los consideran empresarios porque son malos empresarios, ¿no? Yo creo que esto, como decía antes, es una pescadilla que se muerde la cola. Hay buenos empresarios, hay buenos trabajadores y lo ideal es que haya empresarios, que haya gente que tenga ideas y que evidentemente arriesgue su dinero de alguna manera para conseguir beneficios y crear más empleo, más puestos de trabajo y por supuesto que un empresario evidentemente siempre tiene que hace o invierte algo para ganar dinero. Mi familia son empresarios y eso es una cosa que tenemos claro. Nadie invierte algo para perder dinero, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero sí que es verdad que es una rueda que es para que se crea empleo y tienen más posibilidades, tienen ingresos las familias y tienen posibilidades de. En cuanto a las preguntas que me hacía, yo creo que cualquier grupo político cuando hace propuestas las hace para mejorar.
yo estoy de acuerdo, o estará de acuerdo conmigo, o yo con usted, que todo el tema de la caja única, del pago en efectivo, pues habrá gente que busque la forma de defraudar también en esto, pero que se hace para mejorar y para evitar el fraude fiscal. Yo creo que eso es una cosa que es clara. No habrá ningún... yo creo que no hay... pienso que no hay ningún partido político que gobierne un país o una comunidad autónoma que tire piedras contra su propio tejado y que cuando haga algo lo haga en contra de su acción de gobierno, ¿no? Yo creo que cuando hace algo lo hará porque cree que es bueno, porque es justo y porque eso va a llevar a un buen fin, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Cuando alguien está gobernando no creo que quiera hacer nada en contra de su acción de gobierno, ¿no? Nada más, muchas gracias. Bien, pues si ha terminado su intervención, le agradecemos su presencia aquí. Tomaremos buena nota de todo lo que ha dicho para incorporarlo al estudio. ¿Sí? Solo por repetir un poco, yo creo que el derecho a la información es el derecho más importante que tenemos los ciudadanos como consumidores. Por eso hablaba de las campañas de información. Yo creo que es fundamental transmitir a los ciudadanos claramente para qué sirven los impuestos. Hay mucha gente que lo desconoce y que yo pienso que sí, se llevaría una sorpresa si viniese una semana a una oficina que tenemos aquí a 200 metros y lo que nos transmiten los ciudadanos en muchas situaciones, en muchos, se me ocurre ahora lo del fraude del gas butano, de cuando vienen a cambiarnos las empresas. Mire usted, yo llevo trabajando en Extremadura 20 años. Creo que el primer año lo sacamos en los medios de comunicación, una nota de prensa. Todavía se sigue produciendo y hay ciudadanos que no tienen ni idea de que existen estas empresas, que no son las oficiales y que les siguen, entre comillas, cambiando unas gomas por 100 euros cuando no tienen, o un difusor cuando no tiene caducidad el difusor. Y eso sigue ocurriendo. Por lo tanto, que todos los ciudadanos, mire, hay ciudadanos que tienen muchísima información, que leen prensa, que tienen conexión a Internet, que tienen muchísima información, y hay otros ciudadanos que tienen muy poca información. Y yo creo que hay que llegar hasta el último de los ciudadanos con información, y el tema de los impuestos y saber para qué van los impuestos creo que es fundamental, porque la información, vuelvo a repetir, es el derecho más importante que tenemos los ciudadanos como consumidores. Muchas gracias. Pues de nuevo le agradezco su presencia aquí, las claves que nos ha dado desde el punto de vista de los consumidores para luchar contra lo que nosotros consideramos una lacra social, y si a usted le parece bien y quiere puede continuar con nosotros asistiendo al resto de la comisión, y si no pues puede abandonar la sala.
Bien, pues seguimos con el segundo punto del orden del día, en este caso con la segunda comparecencia, la del presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, don Julio Rancés Pérez Boga, al que le damos la bienvenida a esta comisión y le agradecemos enormemente el esfuerzo que ha supuesto pues desplazarse desde su lugar habitual a esta comisión parlamentaria, que para nosotros pues tiene una gran importancia, puesto que creemos que es muy importante saber dónde se producen las bolsas de fraude fiscal. En primer lugar, voy a explicarle cómo va el desarrollo de la comparecencia, aunque me imagino que lo conoce, pero por si acaso. Durante 5 minutos se hará la presentación de la petición de comparecencia por parte del grupo proponente. A continuación tendrá usted 15 minutos para exponer sus ideas y a continuación los grupos parlamentarios, por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno, que nunca suelen agotarse, pues será previo a una segunda intervención por su parte con la que concluiremos su comparecencia. Nada más, muchas gracias y le damos de nuevo la bienvenida en nombre de toda la comisión. Tiene la palabra, por tanto, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, don Jorge Amado Borrella, por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Por supuesto, no agotaré los 5 minutos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, dar las gracias, el agradecimiento al señor don Julio Rancés por estar aquí, a una comisión que consideramos que es muy importante, una comisión en la que los grupos parlamentarios que representamos a esta Cámara estamos ilusionados y con ganas de que esta comisión llegue a buen término, porque nos preocupa y mucho, y usted estará de acuerdo con nosotros, la lacra que supone el fraude fiscal, tanto a nivel nacional como obviamente en todas las comunidades autónomas. Mire, en nuestro grupo hemos hecho una serie de solicitudes de comparecencia. Hasta ahora habían sido prácticamente agentes sociales, sindicatos, patronal, representantes, en definitiva, de la sociedad. Ahora es la primera comparecencia que traemos a usted como representante de la Organización de Profesionales de Inspectores de Hacienda. Es decir, vamos a tener una comparecencia desde un punto de vista quizás más profesional, por decirlo así, ¿no? Cosa que sin duda nos parece realmente interesante. Durante todas las comparecencias previas se ha coincidido en muchas cosas, sobre todo, de hecho, la que ha habido ahora mismo, que ha sido de un representante de consumidores de Extremadura, se ha vuelto a hablar de esa poca cultura fiscal que existe en la ciudadanía, ¿no? Ha sido repetido, yo creo que prácticamente por todos los comparecientes, y una serie de pautas que se han seguido, sobre todo el tema del IVA, la típica frase, le hago la factura con IVA o sin IVA, esa serie de aportaciones que han ido dando todos los que hasta aquí han comparecido, ¿no? Nada más, simplemente porque yo creo que lo interesante es lo que venga a decir usted aquí hoy. Nosotros, como obviamente escucharemos, haremos nuestras las ideas que usted aporte para que, insisto, esta comisión, que es lo realmente importante, llegue a buen término, hagamos un buen análisis de dónde están esas bolsas de fraude y, sobre todo, intentar entre todos y todas buscar unas soluciones a esa lacra que supone el fraude fiscal. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor portavoz. A continuación tiene la palabra don Julio Rancés Pérez Boga por tiempo máximo de 15 minutos. Bueno, muchas gracias en primer lugar pues al Parlamento de Extremadura y también pues a ustedes, los miembros de esta comisión, pues por haber tenido pues el detalle y de invitar a nuestra organización, la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, que sí verdaderamente pensamos que representamos pues primero a un estamento de la Administración del Estado, pero también a un estamento profesional y técnico en cuanto a lucha contra el fraude. Y ello va, por otra parte, a condicionar mi exposición, porque voy a tratar de rehuir pues consideraciones de tipo política fiscal que son ajenas a nuestra organización, que en este caso pues Rancés, el presidente, tiene sus opiniones, pero voy a tratar de ceñirme a cuestiones técnicas y a las cuestiones que pensamos que son claves en el tema de que estamos hablando y que son objetivas y que cualquier gobierno o cualquier política pues podría coger y sustentarlas.
Voy a dividir en dos partes mi intervención, ya entrando en harina porque es breve el tiempo. En la primera parte, pues voy a hacer una serie de principios generales y sobre todo haciendo alusión a las encuestas sobre lo que piensa el ciudadano, porque indudablemente ustedes representan al pueblo y es bueno conocer lo que el pueblo dice y sobre todo el pueblo español a la hora de responder encuestas fiscales ha demostrado cierta madurez. Y luego la segunda parte ya la dedicaré pues a lo que opina nuestra organización y les haré, no me resistiré, discúlpenme el atrevimiento, a hacerles una serie de propuestas que consideramos que son importantes. Muchas de ellas en clave pues administración del Estado, en clave nacional, pero también otras que sin duda podrían tener aplicación dentro de la política de cada comunidad autónoma. Bueno, en primer lugar, en España, como saben, es un Estado social y democrático de derecho, nos lo dice el artículo 1 de la Constitución, y, por tanto, como Estado social presta una serie de servicios públicos esenciales para la ciudadanía, sanidad, educación, desempleo, muchos. Todos esos servicios públicos solamente se pueden considerar viables en la medida de que nos los podamos financiar, y la financiación proviene de los ingresos públicos y en concreto la parte, el grueso de la financiación, como sabes, procede de los ingresos fiscales. Los ingresos fiscales, entendidos en sentido amplio, para darnos una idea, pues según datos de la propia Intervención General de la Administración del Estado del 2011, han supuesto 379.000 millones de euros en el año 2011, que son los últimos datos consolidados y públicos. En cambio, los gastos han sido 478.000, es decir, hay una brecha de casi 100.000 millones de euros que no se cubre con los ingresos. Por lo tanto, tenemos que recurrir a otras vías. Como saben, la emisión de deuda pública es la más importante, que no está exenta de efectos contradictorios y de problemas, básicamente pues el alto coste de la deuda pública. Ello va a condicionar la política de gasto y, en ese sentido, ustedes en Extremadura tienen que ser muy conscientes de ello porque, según las estadísticas, es la comunidad autónoma que dedica más porcentaje de su PIB al gasto público, a políticas de gasto público. Por tanto, el problema del fraude fiscal en su comunidad es más importante, si cabe, que en el resto, puesto que les puede privar de seguir en este estado del bienestar que estamos instalándonos. Por otra parte, si hacemos un análisis de los ingresos y los gastos públicos en los últimos años, se han ido distanciando. Cada vez los ingresos públicos son menores. Curiosamente o afortunadamente en el año 2010 se invirtió esta tendencia. En cambio, los gastos, pues a pesar de los recortes, se van manteniendo y se van disparando, fruto de los llamados estabilizadores automáticos. Estamos en ciclo de recesión económica, por lo tanto las prestaciones de desempleo cada vez son más altas, los gastos de la deuda pública, que estamos llegando al 100% de deuda pública con relación al PIB, son más altos y esto provoca una disociación. Los ingresos no crecen, los gastos sí, y generan un problema. Un problema que curiosamente es un problema español. Se habla de que nuestro país es diferente en cuanto a paro, pues en fraude fiscal también es diferente, porque si hacemos un análisis de los ingresos públicos en el último lustro en Europa, pues vemos que, y de los gastos públicos, vemos que los gastos públicos han evolucionado en España igual que en Europa, han aumentado discretamente en España. Entre el 2007 y el 2012 ha habido un aumento de los gastos públicos del 5% aproximadamente. Y en Europa pues la media está en torno a un 4%, es decir, estamos más o menos en la media de ingreso de aumento del gasto público, pues básicamente lo que les decía, a las políticas contra la crisis. En cambio, en los ingresos públicos se produce una cuestión muy curiosa, que mientras que en la eurozona los ingresos públicos han aumentado un 0,9% y en el ámbito de la Unión Europea un 0,8% en cuanto al PIB, en España han bajado 4 puntos los ingresos públicos en este periodo. Es decir, si comparamos el periodo 2007, que fue el último gran periodo de recaudación de ingresos públicos, con el 2012. Esta bajada se está empezando a atenuar porque ahora, como saben, estamos creciendo en nuestros ingresos públicos. Por tanto, vemos de que así como el gasto público se comporta similar a Europa, el ingreso público no. Con lo cual, esto señala, amén de otras reflexiones que haremos a lo largo de la exposición y de esta comparecencia, señala un problema de ingresos públicos específico de España.
Y es que España tenemos una presión fiscal, según datos del 2011, del 36%, que es de las más bajas y sobre todo comparándonos con los países que nos tenemos que comparar, comparándonos con países como Francia, Alemania o Italia, en que tienen un diferencial de 4 o 5 puntos de presión fiscal. 4 o 5 puntos es una cantidad muy elevada, son 40 o 50.000 millones que se pueden hacer ustedes una idea de lo que puede suponer. Por lo tanto, si queremos seguir manteniendo el estado del bienestar, debemos redefinir, en primer lugar, qué gasto queremos seguir afrontando. Una vez que hayamos definido esos gastos que debemos seguir afrontando, tenemos que definir un nivel de ingresos suficientemente amplio para que la carga financiera de la deuda pública no se cargue o no recargue el sistema. Y luego, una vez que tenemos ya el gasto público que queremos asumir y los gastos públicos que queremos afrontar, habrá un segundo debate que sería un debate ya más técnico, en el cual vamos a ver cuál es la forma más eficiente de conseguir esa recaudación. Luego, por tanto, estamos ahora en presencia de un debate público, un debate que indudablemente tiene un coste electoral importante, porque habrá que hacer sacrificios, o bien en términos de gasto o bien en términos de ingresos. Es decir, o bien mantenemos nuestro sistema del estado del bienestar en el nivel actual, y entonces tenemos que hacer un sacrificio en términos de ingresos, o al revés, hacer un sacrificio en cuanto a políticas recortes. Eso, pues ustedes saben mejor que yo qué es lo que hay que hacer. Y una vez que hayamos determinado esa decisión política, ya podemos coger y acudir al debate técnico sobre cómo es la forma más eficiente de recaudar. Y desde luego, si tuviera que hacer una conclusión, una afirmación, es diseñar un sistema tributario que reduzca el fraude a la mínima expresión. Porque yo siempre me gusta utilizar una metáfora de ejemplo, y para mí el fraude fiscal es una especie de manguera conectada a un grifo que está plagada de agujeros a través de las diversas figuras tributarias y de procedimientos. El Gobierno en el año 2012, el Gobierno nacional, subió la presión fiscal, abrió más el grifo, pero ocurrió como con una manguera plagada de agujeros. Si abrimos más el grifo, no tiene por qué llegar más al extremo de la manguera, más agua, supuesto que tiene muchos agujeros. Por lo tanto, arreglemos la manguera. Incluso lo que está proponiendo el Gobierno, tirar la manguera y tener una manguera nueva, un nuevo sistema tributario, tal vez sea lo más acertado para poder coger, a lo mejor incluso manteniendo el grifo como estaba en el año 2007, pues poder coger y hacer frente a los gastos públicos. Bueno, los ciudadanos, que ya les decía que a través de la última encuesta del CIS de julio, nos han dado una serie de variables terriblemente acertadas, ¿no? Menos cuando se les pregunta si creen que pagan muchos impuestos, que dicen que sí, y ya les he dicho que la presión fiscal española es más baja que el resto de nuestros países, en el resto aciertan terriblemente. Ellos piensan que dedicamos pocos recursos en las encuestas del CIS, y me voy a ceñir a la encuesta sobre política fiscal de julio del 2013. Bueno, es posterior, los datos fueron obtenidos en julio del 2013. Pues el ciudadano piensa que se dedican pocos recursos a educación, a desempleo y también a sanidad. Pero, sin embargo, se les ha preguntado si estarían dispuestos a pagar más por percibir mayores servicios, y de una forma un poco timorata, pero hay más ciudadanos que están dispuestos a pagar más que a pagar menos. La media es un 4,63. Si pusiéramos un 1, el que quiere pagar más decididamente, y un 10, el que no quiere pagar más bajo ningún concepto, pues la media se sitúa en el 4,63, del 5 para atrás. Con lo cual, hay un porcentaje importante de población de que si diera más servicios públicos, pues pagaría más. Luego, por tanto, tenemos un cierto recorrido del sistema tributario en cuanto a la determinación de los recursos que se deben aportar al Estado. Por otra parte, los españoles, se les ha hecho una pregunta. ¿Usted cree que España, el español medio, es responsable a la hora de pagar impuestos? Y el 89% han dicho que no. Pero, sin embargo, a continuación hace la pregunta: ¿y usted es responsable? Bueno, pues ahí cambia la cosa, y ahí ya el porcentaje de responsabilidad es muchísimo más alto. Antes, cuando decían que no éramos responsables, un 89%, ahora simplemente se ha quedado con un 43%. Luego, por tanto, el ciudadano medio considera que paga sus impuestos correctamente, con honestidad, pero que el que está al lado no los paga. Y, de hecho, las evoluciones sobre el cumplimiento del fraude fiscal en una encuesta que hace el IEF, aquí ya me paso al Instituto de Estudios Fiscales, revelan que desde el año 2007 los españoles piensan que el fraude fiscal está aumentando, y cada nueva encuesta recoge un nuevo avance. Cada vez hay más españoles que piensan que está aumentando el fraude fiscal. Y lo que es más grave, en otra pregunta hecha también por el IEF,
sobre si se justifica o no justifica el fraude fiscal, cada vez hay un porcentaje de españoles mayor que lo pueden llegar a justificar el fraude fiscal, ¿no? Que lo pueden llegar a considerar legítimo, básicamente en base a circunstancias económicas. Y ello es, y ya vuelvo al CIS, porque el 87% de los españoles piensan que los impuestos no se cobran actualmente con justicia y que un porcentaje importante de los contribuyentes declara mal en la declaración de la renta y un porcentaje más alto todavía declara mal en el IVA. Aquí está lo del IVA y sin IVA. Si los españoles se dan cuenta o piensan de que los empresarios declaran peor que las personas que no tienen obligaciones fiscales, los asalariados. Por otra parte, se le ha preguntado a los ciudadanos si creen que la Administración dedica muchos esfuerzos a luchar contra el fraude y casi el 70% dicen que pocos o muy pocos. Es decir, que están pidiéndole a sus representantes que aumenten las dotaciones de las agencias tributarias. Y finalmente, es curioso esto, el 68% de los españoles considera poco probable o nada probable que sufran una carta de Hacienda, que tengan una comprobación. Esto es sensación de impunidad que puede tener el ciudadano. Si el 68% de los españoles piensan que no han recibido una carta, pues aquí algo va mal en cuanto al grado de coacción que tiene la agencia tributaria. Si me preguntan a mí, vamos, yo tengo muchas más posibilidades de que me llame Hacienda y yo no tengo ningún tipo de obligación para comprobarme la hipoteca que tengo de mi casa, que es el 68% de ciudadanos que piensan que no les van a llamar. Bueno, ¿ello por qué es? Pues por la economía sumergida, y aquí ya vamos a entrar dentro del análisis de la economía sumergida. A nosotros, nuestra organización no ha hecho ningún estudio, nos parece que es muy difícil hacer un estudio sobre economía sumergida y le damos credibilidad hacia los estudios, sobre todo el informe Schneider de la Unión Europea, que ha hablado al respecto. El informe Schneider habla de un 19,2% de economía sumergida en España. Terrible, terrible, un porcentaje elevadísimo. Indudablemente, en la decisión de defraudar, pues influye mucho la posibilidad de ser descubierto y, como ven en España, con la coacción que hacemos a través de la agencia tributaria y las agencias tributarias autonómicas, la posibilidad de ser descubierto es baja. Influyen también los tipos altos. Los tipos altos de gravamen facilitan la desgravación fiscal. Esto viene en todos los manuales de Hacienda Pública. Cuanto más tenemos que pagar, más me compensa el no pagar. La política de sanciones, que ahí yo creo que tenemos un nivel bastante aceptado, salvo en delito fiscal, que en este país el que paga no va a la cárcel. Hay una excusa absolutoria muy reforzada y se ha reforzado en la última reforma del Código Penal, pues por necesidades recaudatorias del Estado, básicamente. Y por otra parte, los errores en cuanto a concienciación social derivados de medidas que además que son impopulares, como la amnistía fiscal, que generan un efecto espera en la ciudadanía. Los efectos de la economía sumergida son terribles: pérdida de recaudación, injusticia, desmotivación, ineficiencias del sistema, porque muchas veces se dice, bueno, ¿podríamos dejar la economía sumergida a cero y recaudar esos millones? No. Porque hay muchas actividades que se están financiando porque no pagan impuestos, que si tuvieran que pagar impuestos no serían eficientes y las expulsaríamos. Son actividades de por sí que su eficiencia la generan por la defraudación. Por otra parte, España es un país en el que los casos de corrupción son demasiado elevados. 1.661 casos cuantificó el Consejo General de Poder Judicial el 25 de abril de 2013. Eso sin duda hace referencia a lo que citó antes en la motivación de esta comparecencia el diputado, conforme que evidencia verdaderamente un problema de conciencia social. Por otra parte, la agencia tributaria, la estatal al menos, está bajo mínimos. Es la segunda administración por la cola en Europa en cuanto a número de funcionarios por cada millón de habitantes. La segunda. Solo tiene menos Italia, que también así les va. Luego, existen también una serie de condicionantes, como que la existencia de paraísos fiscales perniciosos. Aquí ustedes tienen relativamente cerca a una comunidad de distancia, pues el pernicioso paraíso fiscal de Gibraltar. Pero bueno, existe mucho. Suiza, que no es paraíso fiscal, pero que como si lo fuera. Luxemburgo, que es incluso hasta un país de la Unión Europea y tiene secreto bancario actualmente, aunque la van a desmontar.
Los países han especializado en competencia fiscal, es decir, igual que ha ocurrido con las comunidades autónomas como el impuesto sobre sucesiones, que unas han empezado a hacerse competencia fiscal a las otras, pues también ha ocurrido con los países, cada país ha especializado en algo. Así hay países como Irlanda que, como saben, tienen una tributación muy a la baja y atraen a aquellas multinacionales que pueden deslocalizarse. Y luego la no integración de un modelo de relación con las comunidades autónomas. Eso hace que la agencia tributaria, que siempre digo, es eficiente, claro que es eficiente, que les molesta mucho a las autoridades de la agencia tributaria que lo diga, pero puede ser más eficiente y debemos reformarla. Propuestas de reforma, que ya casi me quedo sin tiempo. Bueno, pues primero ahondar en la reforma del sistema tributario. Indudablemente necesitamos un sistema tributario que no tenga agujeros. Aquí nos debemos plantear medidas tales como la eliminación del régimen de estimación objetiva para empresarios en módulos, que refacturen otros empresarios. Nos tenemos que tomar medidas como la deducción en la recaudación de la renta de gastos personales en sectores de alta economía sumergida. Nos tenemos que plantear que nuestros tipos altos lo que están haciendo es generando operaciones digamos, de planificación fiscal agresiva contra nuestro sistema tributario y no consiguen nada. Les voy a hacer una reflexión. Si bajáramos el tipo marginal de la renta, teniendo en cuenta las dos escalas, la autonómica y la estatal, al 40%, ahora está en el 56% en comunidades como en Cataluña y el 52% con carácter general, conseguiríamos que se ingresaran solo 1.400 millones de euros en todo el territorio nacional. 1.400 millones sobre un contexto de 78.000 millones que recauda el IRPF. Casi nada. Y que no incentivaría un tipo marginal del 40% frente al 56% que tenemos. Esto es una medida casi de política fiscal, pero bueno, nosotros la vemos en clave fraude. En el tipo del impuesto sobre sociedades, idéntica valoración tenemos que hacer. Tenemos un tipo de 30%, que quiere decir que en España se paga un 30% de los ingresos, pero también se desgrava el 30% de los ingresos. Luego, las multinacionales que pueden deslocalizan gastos en España y nos los atraen, y los ingresos se los van a otras legislaciones menos agresivas, bueno, o con tipos más bajos. Eso genera una huida, genera todo esto que se ha hablado de las multinacionales, que no defraudan, eluden, que son cosas distintas. En el ámbito del IVA tenemos una recaudación muy baja en contexto con nuestro PIB, basado por los productos de primera necesidad que van a super reducido y otros productos de tipo social que van a tipo reducido. Tenemos que replantearnos esos productos y si efectivamente son necesarios esos tipos reducidos, porque ciertamente no debe pagar pues un pensionista el mismo tipo de IVA por sus gafas que puede pagar a Amancio Ortega, pero Amancio Ortega también paga un tipo reducido. Por lo tanto, se podría hacer una política de gasto por otro lado y subir los tipos del IVA a un porcentaje similar de la Unión Europea, porque estamos recaudando muy poco. En cuanto a medidas de procedimiento, ahí es donde hemos incidido bastante y hemos hecho una propuesta la semana pasada sobre algo que se está debatiendo ahora, que es un nuevo estatuto jurídico para la agencia tributaria, con lo que voy a terminar mi intervención. En ese estatuto jurídico hacemos una valoración en el sentido de que la agencia tributaria estatal, si quisiéramos que el sistema tributario estatal fuera lo más eficiente que se puede hacer, debería haber una administración única, como había antiguamente. Sería lo más eficiente y lo menos costoso para el contribuyente. No obstante, no podemos desoír pues la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas ni el Estado de las Comunidades Autónomas, que tiene sus competencias propias. Entonces, hemos hecho una propuesta conforme de que si no es posible con la normativa ahora, y a lo mejor no es lo deseable, que esto ya es un componente político, pues hacer un sistema único, una administración única, generemos un sistema único. Entonces hemos propuesto crear un sistema de agencias tributarias, igual que la política monetaria europea, hay un sistema de bancos centrales que garantiza esa unidad de aplicación de la política monetaria de la Unión Europea, pues hacer lo mismo en España en cuanto al sistema tributario. Una única base de datos tributaria que sirva a todas las administraciones, un único sistema informático en el que corran todas las administraciones y en el que pueden no ya intercambiar información, sino ya prácticamente hacer una fusión sin fusionarse ni competencias ni estructuras administrativas, es decir, una coordinación máxima dentro de la independencia normativa que tiene cada administración. Ese es el modelo que les mandamos y por eso pedimos que el director de la agencia tributaria no lo nombre el Ejecutivo, sino que lo nombre el Parlamento, porque va a ser un órgano ejecutivo
pero interadministraciones, que se someta a un contrato de gestión aprobado por el Parlamento con los presupuestos generales del Estado, que esté autofinanciada para poder determinar el número de funcionarios que tenemos y con un nuevo modelo de control basado en la colaboración social y en la investigación y con más facultades, no para crear un estado de presión social contra la ciudadanía, sino pues para permitir utilizar medios más coercitivos y más contundentes, como podría ser este que ha salido en los medios de comunicación, pues el pago de confidentes, que lo realizan en administraciones modernas como la administración tributaria norteamericana con gran éxito. Pues bueno, sin más, que ya creo que me estoy un par de minutos de mi tiempo, les agradezco la atención que ha prestado y estoy a su disposición. Muchas gracias. A continuación empezamos con el turno de los grupos parlamentarios y se ha excusado por tener que estar en otra actividad el grupo parlamentario mixto y por tanto le damos la palabra al grupo parlamentario de Izquierda Unida en primer lugar por tiempo máximo de 10 minutos. Su portavoz tiene la palabra, don Víctor Castro. Muchas gracias, señora presidenta. Y señor Julio Rancés, también muchas gracias por su comparecencia y por su intervención. Nosotros estamos intentando en esta comisión, escuchando a gente, a personas, a colectivos que trabajan en el ámbito de la fiscalidad, ver de qué manera podemos contribuir para solucionar el grave problema que hay en este país de fraude fiscal. Usted ha dado ese dato, yo lo comparto también, lo conocemos, además es un dato contrastable acerca del el grado de fraude fiscal que existe en España, un hecho diferencial que nos aleja de otros países del entorno. Esa relación, además, que usted establece entre la baja presión fiscal que hay y el alto grado de fraude fiscal, creo que es determinante. Un fraude fiscal, además, que yo creo que impregna al conjunto de la sociedad, ¿no? Desde el que defrauda con una economía muy baja por la situación, hasta el alto fraude fiscal que se produce en grandes empresas en este país. Prácticamente todos los estratos de la sociedad están recorridos por ese hecho. Por lo tanto, sin ningún género de dudas, compartimos con usted, aunque matizaríamos muchas propuestas, la idea de que es necesario cambiar el sistema tributario que existe en este país. Eso es evidente. Yo creo que es uno de los grandes debates que tenemos que hacer y, desde luego, en lo que supone la gestión de la crisis lo estamos viendo, que los instrumentos que ahora existen no son suficientes, que no permiten salir del agujero, que tenemos un sistema tributario muy deficiente con demasiados rotos por donde se escapa el dinero y, por lo tanto, eso hay que cambiarlo, eso es evidente, y desde luego el Gobierno debería sentarse con todos los colectivos implicados, analizar racionalmente la situación y, a partir de ese momento, establecer unos nuevos recursos, unos nuevos métodos y también, y en eso coincidiríamos, también una reforma de la propia Hacienda para que sea más eficiente y más eficaz. Eso, sin ningún género de duda, lo compartimos. Efectivamente, muchas de estas propuestas nosotros no las podemos realizar en el sentido de que no somos el Parlamento de España, pero en todo caso sí deberíamos empezar a contribuir a abrir ese debate sin duda importante en este país. ¿Qué modelo fiscal es el que queremos y qué instrumentos deben crearse al efecto? También nos preocupa, y es algo conocido, la situación de la agencia tributaria. Usted la ha definido como con bajo mínimo, ¿no? Con pocos medios, eso es evidente. De hecho, el personal es claramente insuficiente y, por lo tanto, se requeriría una agencia tributaria con más personal y con más capacidad de intervención para impedir ese fraude. En todo caso, una vez que nosotros vayamos elaborando el informe, las conclusiones, cuando termine esta comisión, nosotros sí queremos recoger muchas de sus propuestas, queremos incorporarlas y sí estamos trabajando precisamente sobre esa línea que ya se ha mencionado aquí, además por otros comparecientes. Usted coincide de la necesidad de reformar el marco tributario español. Sin duda, esa debe ser la gran apuesta. Esperemos, por lo tanto, que a quienes les compete tomen buena nota, se pongan a trabajar sobre ello, porque sin ningún género de duda repercutirá en generar
recursos que permitan afrontar los gastos que nosotros tenemos como país. En todo caso, existen también, es muy difícil obviamente contabilizar, usted lo decía en el caso de la economía sumergida, ¿no? La dificultad de poder contabilizar el porcentaje exacto de la población que está implicada. Del mismo modo también serán distintas cifras acerca del volumen total de fraude fiscal, en todo caso de las que yo he podido manejar, desde 70.000 millones hasta 90.000 millones. En todo caso estamos hablando de un volumen considerable, y si lo ponemos en relación con esos 100.000 millones de euros de déficit, podemos comprobar que si conseguimos tapar o impedir esos agujeros en la manguera, cogiendo su símil, su metáfora, pues probablemente ese déficit se reduciría considerablemente y no tendríamos que estar viendo pues recortes sensibles en materias como educación o sanidad. Todo ello junto con una necesaria e inevitable campaña de sensibilización social acerca de la importancia de los impuestos en este país. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, don Jorge Amado Borrella, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor don Julio Rancés. Yo preveía o intuía que iba a ser una comparecencia muy productiva, muy fructífera, y sin duda no ha sido así. O sea, no me cabe otra palabra que felicitarle y darle las gracias por esa intervención que ha tenido. No obstante, ha dado mucha información, mucha de ella habrá que estudiarla con detenimiento, con sosiego, ¿no? Porque es mucha la que ha dado y sin duda toda y cada una de ellas nos va a venir muy bien. Yo pido, no sé si tendrá usted la comparecencia impresa, nos vendría muy bien porque de hecho mi grupo por lo menos se la va a estudiar a conciencia, porque sí que es verdad que hay muchas propuestas de las que hacen ustedes que son a nivel nacional, obviamente, pero otras que se pueden adaptar perfectamente a nivel regional y que puede ser una de las soluciones que aporte o que podamos aportar desde esta comisión. Ha hablado usted de muchas cosas, insisto, muchas cosas muy interesantes. A mí hay algo que me preocupa y que también se ha dicho ya aquí en repetidas ocasiones, creo que además ha sido por los dos sindicatos, es la falta de recursos, incluso de personal, sí que tienen ustedes en la agencia tributaria. Me gustaría saber qué opina usted sobre esto, si es real o no es real esa supuesta falta de recursos. Se hablaba incluso que el personal que hay ahora creo que está aproximadamente el mismo que había en el año 97, ¿no? O algo así. Entonces, a mí me gustaría saber a qué se debe esto. Yo creo que gastar dinero en esto no es gastarlo, sino es una inversión. Es evidente por todo lo que hemos hablado. Estamos de acuerdo, antes también salido, en el que hay que hacer una reforma fiscal estructural, sólida, sobre todo que garantice que los ingresos públicos sean fácilmente previsibles, ¿no? Y que mantengan un alto grado de estabilidad en el tiempo, que es lo que yo creo que no ha pasado ahora, ¿no? Ante los vaivenes del mercado estamos excesivamente expuestos a eso. Yo creo que ahí debemos hacer un esfuerzo todos los partidos políticos y hacerlo, ¿no? Y que esa manguera, que me ha encantado el símil que usted ha utilizado, esa manguera, aunque llegue menos, o sea, aunque llegue, que se tape primero esos agujeros. Eso, yo creo que también tenemos un sistema fiscal absolutamente caótico. Excesivas bonificaciones, exenciones. Al final el contribuyente no sabe qué exenciones tiene, qué beneficios tiene, hasta dónde puede llegar. Todo eso también abre, yo creo, brechas fiscales, que al final esa manguera lo que hace es lo que usted ha dicho, cada vez haya más agujeritos y llegue menos, ¿no? Es decir, hay que hacer un sistema fiscal simple y que garantice lo que he dicho, sobre todo que garantice esos ingresos públicos. Ya está más que demostrado que esto de que se ha gastado mucho y mal, yo creo que ya ha pasado, o deberíamos ya olvidarnos de eso. Se habrá gastado en algunas cosas, no cabe duda, que ha habido en algunos sistemas, en algunas administraciones, sí que ha podido haber despilfarro en algunos sentidos, pero yo creo que esto ya de seguir con la política del recorte ya está bien. Ya está bien porque Europa lo dice, ya está bien. Estamos al mismo nivel de Europa. O sea, no debemos ni queremos seguir trabajando, ni se debe seguir trabajando por la vía del gasto, sino por la vía del ingreso, que es lo importante. Y no me refiero a trabajar en la vía de los ingresos
en función de quién gobierne o en función de si se aproximan las elecciones o no, porque eso lo que hace es precisamente agujerear más esa manguera. Es decir, ahora se me acercan las elecciones, me voy a inventar una bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, por ejemplo, a ver si capto votos. Otra manguerita más, otro agujero en la manguera, ¿no? Yo creo que aquí debemos ser conscientes y responsables todas las fuerzas políticas para que nuestro trabajo principal sea, como usted ha dicho, tapar esos agujeros lo máximo posible. Evidentemente va a ser imposible taparlos todos, porque es muy complicado, pero qué mínimo que sea lo más posible, ¿no? Y que esa manguera no sea, como dice usted, no sea necesario abrir más el grifo, sino que con la misma cantidad salga más al final de la manguera, ¿no? Por mi parte, nada más, agradecerle, insisto, su comparecencia ha sido muy productiva. La veremos con detenimiento, insisto, yo creo que mi grupo va a hacer de sus aportaciones pues gran parte del informe, insisto, porque nos ha gustado mucho y ha aportado mucho a usted, a esta comisión. Y esperemos que al final, que es el objetivo de esta comisión, que esa manguera entre todos consigamos que tenga los menos agujeritos posibles, ¿no? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Y a continuación tiene la palabra de nuevo la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, don Julio, por su exposición. Muy enriquecedora. No tiene nada que ver con las exposiciones que hemos tenido hasta ahora. Muy técnica y muy clara. Ha sido excesivamente, me ha encantado, ha sido muy clara. Estamos de acuerdo en que los impuestos, los ingresos públicos nos sirven para financiar las distintas políticas públicas. Tenemos que saber en qué queremos gastar esas políticas públicas y qué ingresos necesitamos para ello. Pero también es cierto que estos años, y usted no me lo negará, estos años en los que había crisis pero no se reconocía ese enfoque del gasto público, no estuvo bien realizado por parte de los gobiernos precedentes y es lo que nos ha llevado, quiera que no un poco, a la subida de los distintos impuestos. Y aunque usted considera que la presión fiscal en España es relativamente baja en relación con la media de la Unión Europea, les aseguro que en esta comunidad autónoma lo que pretendemos es bajar los impuestos para incentivar el consumo, porque, como usted sabrá, fuimos la primera comunidad autónoma que realizó una bajada en el IRPF y en distintas bonificaciones para ese incentivo de consumo, y el presidente Monago lo ha dicho hace relativamente poco, que si volvemos a cumplir con el déficit y cumplimos con el crecimiento del 0,8 del PIB, volveremos a bajar los impuestos para así tener una mejor financiación y una mejor recaudación para la sostenibilidad de las políticas sociales y de los servicios públicos. También estamos de acuerdo en que es necesaria una modificación del sistema tributario, por eso sabemos que, y usted nos podrá informar de cómo va mejor que nosotros, de ese estudio que está realizando el propio Gobierno nacional en relación con la modificación y la implantación de un nuevo sistema tributario, que lo necesitamos para que esa manguera, como bien ha dicho usted, pues sea única. Ha hecho referencia a que necesita una mayor dotación de la agencia tributaria y nos gustaría que nos aclarase eso, porque hemos escuchado a su director general diciendo que hay recursos suficientes para desempeñar las distintas labores encomendadas a la agencia tributaria. De hecho, es una de las pocas instituciones o pocos estamentos de la Administración General del Estado en la que no se han congelado las oposiciones y se siguen convocando y se sigue apostando por esos inspectores de Hacienda y subinspectores de Hacienda, al igual que los inspectores laborales y subinspectores laborales. Ha hecho una referencia escasa a la corrupción. Desde mi grupo parlamentario estamos en contra de la corrupción de los distintos cargos públicos, partidos políticos, sindicatos o asociaciones, todo aquello que recibe cualquier dinero del erario público, porque tiene que estar bien invertido y porque los ciudadanos tienen que saber en qué se gastan los distintos estamentos públicos, sindicatos, partidos políticos, ayuntamientos, comunidades o Estado,
el dinero del cual hacen partícipe gracias a sus distintos impuestos. Ha hecho referencia a las empresas que de forma externa, o sea, que eluden los impuestos, según ha dicho usted, no defraudan, sino eluden el pago de impuestos. Este grupo parlamentario tiene constancia que desde el Gobierno de la Nación se está intensificando y se están viendo los distintos medios para luchar contra eso y para que todas las empresas contribuyan. De hecho, se implanta y se refuerza, por ejemplo, la lucha contra la SICAP y para que realmente se destinen a lo que se tienen que destinar. También tiene constancia este grupo parlamentario que las propuestas de la Unión Europea en relación a fraude fiscal y laboral que se han realizado desde el Parlamento se están estudiando e implantando por parte del Gobierno de la Nación, esos acuerdos bilaterales o multilaterales en relación a los distintos paraísos fiscales y al tratamiento de la información. En relación, señor don Julio, con la sensación de impunidad que usted ha dicho, usted ha señalado que un 68% piensan que no les van a llamar de la agencia tributaria por esa sensación de impunidad, pero en este breve espacio de tiempo a mí me ha venido la reflexión a la cabeza de si ese 68% es el 60 y tantos % que piensa que realiza bien las declaraciones y los distintos ingresos y entonces al entender que cumplen con la legalidad no serán llamados. Entonces no es sensación de impunidad, sino sensación que están haciendo las cosas bien. Por eso lo que se necesita es que se difundan más y mejor las distintas normas tributarias para que sepan qué se hace o qué no se hace bien, porque si alguien piensa que está haciendo bien los deberes cuando eres niño, no tiene por qué llamarte la atención la profesora, como sería el caso. En relación a los gastos públicos necesarios en esta comunidad autónoma, es cierto que nosotros, o es el Gobierno de José Antonio Monago, se encontró con una situación de déficit muy significativa. Éramos la segunda región con mayor déficit, con menor pago de las distintas facturas, con un agujero en las arcas públicas debido a una mala previsión de los gobiernos, que es lo que le he dicho anteriormente, una mala previsión de los gobiernos en relación a los ingresos públicos. Esto no conlleva una política de recorte exhaustiva propiamente dicha, sino una mejor racionalización del gasto público, que es lo que usted ha mencionado y por lo que se nos puso al Partido Popular en el Gobierno regional. Y tenemos constancia que no tanto desde el Gobierno regional como desde el Gobierno nacional lo que se pretende es una mayor política de incentivo, una política de incentivo del consumo y un incentivo en la creación de empleo a través también de las políticas europeas, nacionales o regionales. Como le he dicho al principio, muchísimas gracias por sus aportaciones, porque son muy interesantes. Muchas gracias, señora diputada. Para respuesta a los grupos parlamentarios, de nuevo tiene la palabra don Julio Ramsés Pérez Boa. Bueno, muchas gracias por sus agradecimientos. Quería hacer varias matizaciones, a ver si me acuerdo de todo, porque tomo las notas aquí muy rápido y a veces uno no entiende ni su letra, ¿no? En cuanto a la primera intervención de Grupo Izquierda Unida, pues verdaderamente pensamos que el consenso es muy importante, el consenso en la sociedad y también entre ustedes, entre los grupos políticos, porque se ha repetido en varias intervenciones, pues es un momento de generar unidad y generar estabilidad para el futuro. Y esa estabilidad para el futuro solo se puede hacer mediante el consenso, que es muy importante. La situación de la agencia también se ha hablado por casi todos, pues sí que tenemos un ratio de funcionarios muy bajo. Y por otra parte también se ha hablado, y lo ha comentado el representante de Izquierda Unida, sobre los recortes. Y yo ahí sí que les digo algo que ya saben, sin duda, que
Cuando hablamos de ingreso y gasto público estamos casi hablando de lo mismo. Me explico. Podemos hacer una política de ingresos que pueda ser pues muy vehemente o pueda drenar recursos de una parte de la sociedad y compensarla a través del gasto público, a través de una política de gasto público que tenga en cuenta, de tal forma que los recursos se asignan con criterios de unidad. Siempre a veces lo decimos por los gastos de sanidad, por ejemplo. Si se introdujera un copago, que se ha hablado mucho, pues podría drenar de la capacidad adquisitiva de las personas o de las capas más bajas de la sociedad. Pero si hiciéramos una política consensuada y permitiéramos a lo mejor en el ámbito del impuesto sobre la renta lo que por fines de interés social determinadas personas no deberían sufragar, pues podría ser perfectamente compatible el copago para financiar la seguridad social con que esa parte de pago que han afrontado las capas bajas se les devuelva vía incentivos fiscales en la declaración de la renta. Por lo tanto, ingresos y gastos públicos, pues sobre todo es ustedes quienes lo tienen que ver desde una perspectiva de unidad. Y también, y finalizo con Izquierda Unida, pues me parece muy interesante eso de que ustedes tienen sus competencias aquí en la comunidad autónoma y tienen muchas más de las que parece, cada vez tienen más, ¿no? Por lo tanto, sin las comunidades autónomas no se puede hacer un sistema tributario hoy en día, ni tampoco se puede diseñar una política de gastos nacional que sea coherente, con lo cual ustedes ahí sí que tienen gran importancia dentro de la ejecución de la política nacional también. Por otra parte, en cuanto a la intervención del Partido Socialista, también ha hablado de consenso, que ya me he referido a ello. Nos ha preguntado sobre a qué se debe la falta de recursos. La verdad es que siempre me lo he planteado, ¿no? Pues ¿por qué no nos dan más inspectores, más agentes tributarios, más técnicos, más personal en la agencia tributaria? ¿Y por qué gobierno tras gobierno pues no nos da ningún más personal? Bueno, la respuesta es básicamente la tecnificación de la agencia tributaria. Cada vez está más tecnificada, entonces cada vez necesita menos personal, ¿no? Es como cualquier empresa que se va automatizando y cada vez necesita menos mano de obra humana y porque tiene más máquinas. Pero nosotros lo mismo, realizamos altos cruces informáticos. No obstante, esto tiene un límite, porque más o menos la agencia tributaria española está al nivel de otras agencias tributarias, tal vez en la parte superior, porque nos hemos informatizado más tarde y mejor, pero tampoco hay tanta diferencia y estamos muy abajo. Ha llegado un momento en el cual tal vez esto empieza a ser acuciante, porque la agencia tributaria, decíamos, tiene menos personal ahora que cuando se creó. Y va a tener menos, porque la agencia tributaria ha ido envejeciendo en cuanto a media de edad y vamos a hacer frente a 2.000 personas, quiero recordar que me dijo el propio director general de la agencia, en los próximos 3 años, que se van a jubilar. Con lo cual, en una plantilla que ya somos 26.000 funcionarios, cuando se creó éramos 27.000, casi pelados, que vamos a perder otros 2.000, esto empieza a ser acuciante la falta de recursos. Y ya contestando a una de las intervenciones, pues el director general sí que dice, efectivamente, yo le he oído decir públicamente que no necesitábamos más recursos. Les puedo decir que en una reunión cerrada me ha dicho otra cosa. Pero bueno, lo que sí que hay de fondo, y no vamos a ser tampoco amarillos, ¿no? Santiago es un excelente técnico, hay un cierto equilibrio entre lo que es una opinión política y una opinión técnica. La agencia tributaria, ¿por qué quiere más personal? ¿Para recaudar más? ¿Para recaudar más de los 10.000 millones que recaudamos ahora? No. Porque los 10.000 millones, en ese contexto de 400 y pico mil millones que nos gastamos, no es mucho, no es mucho. Nosotros tenemos importancia por la coacción que hacemos, y dicho de otra forma más bonita, por el efecto inducido que tiene la agencia tributaria sobre los contribuyentes. Entonces, ese efecto inducido, pues se puede hacer con 27.000, con 26.000, y si me apuran un poco se podría hacer hasta con 20.000 y gastaríamos menos, ¿no? Pero acabaríamos recurriendo a aquello que yo soy muy aficionado al fútbol, decía que el entrenador Elenio Herrera, que decía que con 10 se juega mejor que con 11, posiblemente, pero nadie salta con 10 jugadores al campo. Entonces, nuestra postura es clara al respecto. No somos tan políticos, somos técnicos, y con más lo haríamos mejor. Y sobre todo haríamos algo que nos parece muy importante, que es el desplazamiento
de esa coacción, de ese efecto inducido. Ahora pesa mucho sobre los asalariados. Un asalariado es muy difícil que pueda distraer algún tipo de cantidad a las arcas públicas. Tenemos controles masivos muy buenos y tenemos desplazado un importante peso de nuestros funcionarios en esa área, en el área que comprueba a los asalariados. 7.000 funcionarios aproximadamente de un contexto de 26.000 funcionarios. En inspección tenemos 5.000 solo. En inspección controlamos básicamente a empresarios. Entonces, tenemos un mayor esfuerzo en esos contribuyentes y una efectividad indudable, porque la comprobación de un empresario es más extensiva. Tenemos que llamarlo, que nos traiga las cuentas, es más difícil de comprobar, necesita más personal. Bueno, pues queremos más personal para eso, para hacer comprobaciones extensivas, ¿no? Por otra parte, y volviendo a la intervención del Partido Socialista, pues sí, nosotros queremos estabilidad, por supuesto, transparencia, queremos transparencia y la agencia tributaria va a estar dentro de la ley de transparencia, eso es muy positivo. Queremos, siempre lo hemos dicho, un sistema tributario suficiente, equitativo y el fraude fiscal es malo. Y sobre todo, esta es una de las propuestas que no les he desglosado, pretendemos que se evalúe, que se diga por qué hacemos las cosas. Hacemos una deducción, pues no sé, por maternidad, pues alguien tenía que estudiar si efectivamente estaba vinculado luego a una mayor natalidad en España. O hacemos una deducción de 400 euros, pues ¿por qué? Porque sí que es cierto y se ha dicho que hay mucho gasto votado, ¿no? Hay mucho gasto que se hace pagando unas elecciones y eso es terrible para el país en una situación de crisis. Ya acudiendo a la intervención del último grupo, del Partido Popular, pues, bueno, nosotros, ya le digo, no queríamos tampoco hacer un debate sobre si hay que bajar o no bajar impuestos, pero es perfectamente posible bajar impuestos y subir la recaudación, es una falacia. Pero sí que se ha demostrado, pues lo demostró nuestro ministro en el año 2004, quiero recordar, que bajó los tipos y subió la recaudación. Cierto es que el contexto no se parece en nada a eso, pero lo que les decía del tipo del impuesto sobre la renta es perfectamente compatible, que se podrían bajar tipos marginales y subir la recaudación, que es lo que, digamos, a lo que no tenemos que renunciar. Y no lo digo yo, lo dicen los números, recaudamos en porcentaje del PIB menos que otros países, luego, pues por algo será, ¿no? En cuanto al comité de expertos, pues bueno, habrá que esperar lo que digan. El ministro es muy celoso con esto, les ha pedido a los expertos que no hablen al respecto. Si habla alguien, habla él. Se ha dejado traslucir muchas cosas. Pero voy a ser malo a mí. Lo que se está diciendo ahora se parece mucho a lo que dijo la Comisión Europea en su recomendación a España en julio. Si es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno. Por ahí irán, sin duda, irán los tiros. Nosotros nos hemos sumado a ese debate y estamos haciendo un libro blanco grande, que queremos que el ministro sea el primero, porque nos lo ha pedido él, que lo hiciéramos, que es un libro complementario, en que no incidimos en cuestiones de política fiscal, sino en cuestiones de procedimiento y en cuestiones de problema de las actuales figuras tributarias, en cuestiones de fraude, básicamente. Luego, por otra parte, también se ha hablado, yo creo que casi ya... Sí, del tema de las multinacionales. El tema de las multinacionales es un problema internacional y la mayor solución va a venir también por el lado internacional. Porque a ver quién se atreve a aplicar esto que pedimos siempre, las cláusulas antifraude, y me río, porque nosotros siempre le hemos pedido que en el impuesto sobre sociedades tiene que haber cláusulas antifraude para evitar que la doble no tributación. Esta palabra doble no tributación hace referencia a que las multinacionales no pagan ni aquí ni allá. No pagan aquí porque no están establecidas formalmente y no pagan allá porque las rentas se obtienen aquí. Y no tienen más que leer la prensa y ver, pues, conocidas multinacionales de la venta de libros a distancia o de la venta de ordenadores que dan pérdidas en España, pues no tienen, pues, suntuosos beneficios. Lo que pasa es que por la vía de los precios de transferencia o por la vía de la planificación fiscal se los llevan estos beneficios. Bueno, pues el primer país que aplique cláusulas antifraude lo va a tener muy mal, probablemente, ¿no? Pues por aquello de que si las aplica España unilateralmente, las empresas se van a deslocalizar. El capital, como saben, es una extraña patria, dijo un día un alemán marxista, Marx. Pero eso es una gran realidad. Por lo tanto, no debemos ser los primeros y debemos tomarlas de común acuerdo y de la mano con nuestros miembros europeos, y estamos en ello. La verdad es que muchas veces, cambiando también de tema, ya casi para lo penúltimo, pues muchas veces nuestras opiniones parece que son críticas contra este gobierno. Nosotros siempre somos críticos contra el gobierno que está, porque es el que gobierna.
Pero sí que tenemos que decir que este Gobierno ha hecho mucho, mucho más que tal vez que otros en la lucha contra el fraude. Pero también hay que decir que es que ahora había que hacerlo, porque si no, no podíamos seguir adelante. Y cuando hablamos de la ley antifraude, que es tal vez la mejor ley, la ley más dura, más severa de lucha contra el fraude de los últimos 10 años, pues también podemos decir que llevamos 10 años los inspectores proponiendo las medidas de la ley antifraude y tardamos 10 años en conseguirlas, ¿no? Pero como dijo una vez ahí un tanguista, también 20 años no es nada y vamos a dar por bueno porque se han empezado a tomar, aunque faltan. Y ya finalmente, en cuanto a la racionalización del gasto público, desde luego, por supuesto, y de hecho, con nuestra propuesta de agencia tributaria, que hemos propuesto una gestión única de los órganos de recaudación de toda la función pública, pues sí que damos una medida de racionalización del gasto público, medida que a nuestro colectivo y a mí que la he propuesto, pues nos ha traído la desgracia, porque entre colectivos de funcionarios, pues coger y fusionar, pues parece que no gusta, ¿no? Y ya de la Seguridad Social me han dicho si pretendía hacer a través de la agencia tributaria una OPA hostil, ¿no? Bueno, pues no se trata de hacer una OPA hostil, sino que se trata de racionalizar las estructuras y si tenemos 5 órganos de recaudación y bueno, y aquí les puedo contar una anécdota. Yo empecé a trabajar en la administración tributaria, que no se llamaba agencia en aquella época, hace 25 años y era agente de recaudación. Y lo primero que hice fue ir a un pueblo de Galicia profunda a recaudar. Y me dice el señor, no, ya le ha dicho a su compañero que no tiene este señor nada aquí. A mi compañero, y era el único que estaba trabajando en la administración de Santa Eugenia de Ribeira, un pueblecito de la Costa de la Muerte. Le dije a mi compañero, nada, que solo trabajo yo en Hacienda para estas cosas. Y dice, no, a ver. Y me sacó un montón de papeles y dice, mire, vinieron ustedes ya varias veces. A ver, mire, me sacó un papel del juzgado, otro papel de la administración del ayuntamiento y me sacó un tercer papel de la Seguridad Social. Y me dice, eso está el cuarto que viene aquí contra este señor. ¿No? Entonces, a mí me quedo siempre la idea diciendo, joder, qué cantidad de recursos despilfarrados, ¿no? En aquella época las carreteras gallegas eran terribles, yo tardaba 1 hora y media en llegar en un autobús a aquel pueblecín. Y dije, joder, si todo el mundo ha hecho eso, hemos perdido aquí 4 mañanas, a lo tonto, solo con una única cuenta bancaria. Bueno, pues qué bonito sería que hubiera un único órgano de recaudación que lo gestionara todo y hemos propuesto a la agencia tributaria porque nos parece el más apropiado, ¿no? Porque es el que más información dispone y que está tecnificado totalmente. Con lo cual, es una medida de racionalización que a mí me parece que es importante. Del gasto público, ustedes son los encargados de racionalizar el gasto público, pero en mi propia organización también lo he propuesto. Y finalmente, y me quedo con algo así muy bonito, esa sensación de impunidad, indudablemente el 68% más. Joder, si el 32% de los contribuyentes fueran incumplidores, lo tendríamos muy difícil. Hay mucho más porcentaje de cumplidores. Esta es una encuesta y se supone que ahí habrán cogido a todos, a defraudadores y a cualquier otra cosa. Pero sí que yo creo, y aquí rompo una lanza por el contribuyente español, que el contribuyente español es cumplidor en general, ¿no? Y es cumplidor cuanto más controlado se sienta y, por tanto, debemos establecer un control, que el control es farragoso, ¿no? A mí me molesta mucho cuando voy ahí a los aeropuertos, cuando voy a Barajas, que ahora voy a ir muy a menudo a Madrid, y viene un señor y me cachea, ¿no? Muy desagradable. Pero es por mi seguridad. Pues el control tributario tenemos que verlo igual, que aunque sea farragoso, es por la seguridad del país, por contribuir, asegurarnos de que todo el mundo contribuya al sostenimiento de los gastos públicos. Y ahí también, y esto es lo último que digo, siempre he dicho que hay que hacer un esfuerzo en educación y en concienciación, ¿no? Y siempre he dicho que el mejor plan de inspección de mañana va a ser el educar a los escolares hoy, y por ahí tenemos que incidir. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Le doy las gracias como a todos los comparecientes en esta comisión por sus aportaciones y una vez finalizada esta, levantamos la sesión.